Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saludo con mucho gusto, Pablo Viruega, para platicar de varias cosas relacionadas a la NFL. Recuerden nuestras vías de comunicación en Pablo Viruega, en Twitter, Pablo Viruega, en mi página pública de Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, en Instagram, Pablo Viruega, y también en el correo electrónico info@pabloviruega.com. Hablemos de la semana 8 en la NFL, que ya inició con el duelo entre los Ravens y el equipo de los Dolphins, y por supuesto también el previo del resto de los partidos, así como la controversia, la polémica que se ha armado a través de distintas redes sociales por la acción de Kiko Alonso sobre Joe Flacco. Iniciamos Viruega Podcast. Hay que tocar el tema sin lugar a dudas del partido entre los Dolphins y los Ravens, y más allá del resultado, de la jugada de la cual se ha platicado desde el momento que sucedió ayer por la noche, este jueves por la noche, así como también al día siguiente en la mañana, y muchos de ustedes han colaborado con sus comentarios a través de mis redes sociales, que son para todos ustedes, sobre todo en la página de Facebook, en facebook.com/Pablo Viruega, donde ahí subí el video y ha habido cualquier cantidad de comentarios. Créanme que todos y cada uno de esos comentarios los leo, así haya insultos, así haya groserías. Ahí está el canal, utilícenlo. Yo sé que hay muchos de ustedes, muchísima gente a la cual agradezco, y pone comentarios serios, maduros, con inteligencia, con profesionalismo, con visión de lo que sucede, y hay otros irresponsables e irrespetuosos que lo aprovechan para expresar su baja y poca cultura, la cual, pues ahí está el canal. Ojalá que no lo hagan, no tanto por un servidor, sino por las otras personas que leen sus cuestionamientos. Uno no se asusta, pero bueno, o más que cuestionamientos, sus vulgaridades. Uno, insisto, no se asusta. Pero bueno, hablemos de la jugada. La jugada es una jugada muy dura, muy agresiva. Tiene un impacto en la salud de Joe Flacco, porque queda conmocionado y ya no puede regresar al partido. Y justo muchos de los comentarios de los cuales ustedes hacían referencia, y para que noten que leo todos, trato de leer casi todos los comentarios en Twitter y en Facebook, creo que hay que hacer algunas apreciaciones, incluso hasta lo que yo mismo publiqué o posteé tanto en Twitter como en Facebook. Es una jugada muy cerrada, muy agresiva. Si es sucia o no, podrá ser discutible, podrá ser debatible, porque no sabremos la intención del jugador. En un video es muy difícil determinar la intención del jugador. Lo que sí creo es que Joe Flacco inicia su barrida y la hace tarde, lo cual le dificulta a Kiko Alonso el definir si el quarterback, que ya es un corredor, se va a barrer o va a buscar el 1º y 10. Muy difícil también que un defensivo pueda detenerse en plena acción. Él que va a saber si se va a barrer o se va a dejar de ir por el 1º y 10, va a ir hacia el contacto. Creo que esto se pudo haber evitado si Joe Flacco se barre antes, y debe de aprender a barrerse. Los quarterbacks, no solamente Flacco, deben de saber que tienen que barrerse desde antes para que el defensivo note cuál es la intención, y entonces sí pueda, o simplemente en el caso de Kiko Alonso, pasar por encima sin bajar el hombro, sin golpear a la cabeza. Creo que es una acción, insisto, muy agresiva, muy cerrada de definir. Creo que Kiko Alonso sí hace un contacto muy fuerte a la cabeza, y ese es el punto donde la NFL probablemente se vaya a basar para, creo yo, suspenderlo. Va a haber al menos una multa y muy probablemente una suspensión, sobre todo por los antecedentes que hemos visto en esta temporada de David Trevathan de Chicago, del safety Sendejo. Entonces, esto va a poner, por supuesto, a la NFL en una situación donde muy probablemente vaya a suspender a Kiko Alonso. No estoy de acuerdo con las personas a las cuales dicen esto es fútbol americano, ahora hay que ponerles falda a los quarterbacks, si no quieren entonces son niñas. Primero, no me gusta la manera como atacan a las mujeres de esa forma. Es una idea errónea, es una idea vieja, es una idea machista.
hay muchas mujeres que son muy valientes, muy, muy valientes y no tienen que ver incluso con el deporte. Creo que el fútbol americano hoy en día ha cambiado y cuando nosotros los jugábamos, y no me quiero poner en el tema de la NFL ni por supuesto que no, mi única experiencia y poca, si la quieren llamar así, es de 15, 16 años jugando a nivel de México, pero creo que crecimos, muchos de los que estamos en este momento siguiendo la NFL y escuchando este podcast, crecimos bajo una ideología del fútbol americano de golpear y pegar y dañar. Y no estoy diciendo que no lo sea, ¿no? Es un deporte de contacto, fuertemente, hay un contacto muy, muy fuerte. Pero la cultura debe de cambiar, si no es que ya está cambiando. Tú no entras al campo para lastimar a un contrario, tú no entras al campo para tratar de lesionar a alguien. Y no es que Kiko Alonso lo haya tratado de hacer, no, es que hoy en día, con los estudios que hay por las lesiones en la cabeza, por las consecuencias que trae el cerebro, se deben de tomar todas las precauciones. Y a lo mejor sí ves un deporte que no nos está gustando por la forma como crecimos y como lo vimos cuando crecíamos o por cómo lo practicábamos cuando crecíamos. Era otro tipo de fútbol americano, más agresivo, donde el defensivo no tenía tantas limitantes para hacer su trabajo. Yo entiendo esa parte, pero hoy en día es otro fútbol americano y eso hay que entenderlo. Las lesiones son más graves ahora, porque los jugadores son más fuertes, más rápidos. Entonces hay que tener simplemente consideración de eso y no irnos al extremo de denigrar a la mujer, decir que les van a poner faldas a los quarterbacks, ni decir que es un deporte que se ha vuelto un deporte de niñas. Hay que ser maduros en nuestra forma de ver las cosas. Y no con esto estoy de acuerdo en que la NFL ha limitado al accionar del defensivo. Creo que hoy en día el defensivo es muy difícil determinar cómo es que tiene que taclear, cómo es que tiene que llegarle a un jugador, cómo es que tiene que... Pero si no se ponen estas reglas, estos candados, pues imagínense cómo estaría la cosa. Si aún así las lesiones que vemos son a veces muy graves de cuello, en la cabeza, de conmoción, pues creo que la NFL hace y tiene que hacer a todos los niveles, les digo, a todos los niveles, el protocolo de conmoción. Bueno, pasemos a lo que fue el partido. Victoria para los Ravens, 40-0. Sinceramente yo creo que nadie esperaba un resultado de esta magnitud. Muchos pensaban que los Ravens iban a ganar. No me incluyo ahí. Yo pensé que los Dolphins que iban a ganar este partido. Baltimore hace su trabajo. De hecho, abre el marcador con un pase de más de 20 yardas, el primero en la temporada para Joe Flacco de más de 20 yardas. Y después vienen errores como entregas de balón que se convierten en anotaciones para los Ravens. Un juego terrestre de Miami que no puede trabajar, que no puede caminar. Y cuando tú ves un equipo de Miami que se ve abajo en el marcador en la primera mitad, por muy poco que sea la diferencia en el marcador, entonces vas a meter en muchos aprietos al quarterback, sea Matt Moore, sea Jay Cutler o sea Ryan Tannehill. ¿Por qué? Porque es un equipo que no genera ofensiva, es la última en cuanto a yardas, la última en cuanto a puntos y necesita de un juego terrestre consistente que domine el reloj de juego. Y si no lo hay, entonces el equipo prácticamente está acabado, porque es su mejor arma, es su mejor o quizás su única arma el juego terrestre. Miami se va abajo en el marcador y no tiene armas, no tiene elementos como para poder regresar. Y entonces sí se carga la responsabilidad en el quarterback, en tener que lanzar y lanzar y lanzar. Y cuando estás hablando de que no es el titular, de que está Matt Moore, aunque tiene mucha experiencia, pero estaba teniendo su primera apertura de la temporada, comete errores, se expone demasiado a un quarterback que no tiene el nivel para cargar con una ofensiva vía aérea y que además quizá no tiene además los elementos para hacerlo, pues entonces viene lo que se presentó con 2 intercepciones que son devueltas a la zona de anotación. Otros partidos de la semana 8, por supuesto hay que destacar el duelo entre los Cowboys y el equipo de los Redskins, partido que se va a llevar a cabo en Washington. Este es uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Y hay que tomar en cuenta que el equipo de los Cowboys viene de ganar a San Francisco. Para muchos no es un rival muy fuerte, su récord así lo indica, aunque había tenido partidos donde había perdido por una diferencia muy corta, pero los Cowboys se ven muy bien a la ofensiva, sobre todo corriendo el balón con Ezekiel Elliott, que lograron rebasar sin problemas las 100 yardas. Washington, un equipo que viene de perder el lunes por la noche, se acordarán contra Filadelfia. Va a ser un muy buen duelo porque la defensiva de Washington es una defensiva muy sólida, es una defensiva que puede poner problemas al conjunto de los Vaqueros. Creo que Dallas tiene armas con las cuales puede dominar esta defensiva de Washington. No solamente es el juego terrestre de Ezekiel Elliott, creo que Dak Prescott es un elemento al que hay que tenerle respeto. Obviamente la orientación de la ofensiva es hacia correr el balón, eso me queda claro, pero no es una ofensiva que nada más se pueda basar en eso. Pueden hacer jugadas con Dak Prescott de play action o desde la formación escopeta con el read option, y tiene diferentes armas. Se logró conectar ya la semana pasada con Dez Bryant, con Jason Witten, está Beasley, o sea que hay elementos como para poderlo hacer. Washington también tiene lo suyo, y Washington tiene un ataque terrestre sólido, aunque en las últimas semanas no había trabajado por lesión, sobre todo de su corredor Kelly, pero creo que tiene buenos elementos con Chris Thompson, con Rob Kelly, principalmente ellos dos como para correr el balón. Muy importante quien domine el reloj de juego, quien pueda tener ofensivas largas, muy probablemente pueda ganar este partido. Creo yo que las defensivas van a tener algunos problemas para poder controlar a las ofensivas, y por eso es que le doy a este partido un encuentro cerrado, un marcador quizá también medio abultado. Ambos equipos llegarán por arriba de los 25 puntos. Creo que Dallas va a ganar este partido 30-27. Otro de los duelos atractivos es el domingo por la noche. Los Steelers estarán jugando en casa de los Leones de Detroit. Un partido donde veremos a la segunda mejor defensiva de la NFL, que es la de los Steelers. Cómo había padecido el conjunto de los Steelers con defensiva en los últimos años, y hoy en día tienen la segunda mejor en cuanto a yardas permitidas. Creo que los Steelers en el terreno de juego no tienen problemas. Creo que su defensiva se ha comportado de manera muy sólida, sobre todo en ese partido contra Kansas City que le quitan el invicto. Después le ganaron a Cincinnati, y la ofensiva va mejorando semana a semana. Vemos cómo se involucra Le'Veon Bell y cómo es un factor, y es una ofensiva explosiva con Le'Veon Bell, con Antonio Brown y con Juju Smith-Schuster. El problema, y lo sabemos todos, se llama Martavis Bryant. De nueva cuenta hubo un problema fuera del campo para los Steelers, como semana a semana ha ocurrido, y aún así el equipo no se ha desconcentrado, pero esto vino a afectar al equipo, tan es así que el coach Mike Tomlin lo separó y no lo va a dejar jugar el domingo. ¿Qué ocurre con Martavis Bryant? Yo puedo entender que él esté buscando que sea tomado más en cuenta en la ofensiva, que lo involucren más, aunque los números indican que en las últimas 3 semanas le han lanzado el balón en 12 ocasiones, el mismo número de veces que se lo han lanzado a Smith-Schuster. Y puedo entender el reclamo de Bryant, no en la prensa, no en las redes sociales, pero sí de forma interna. Todo mundo tenemos el derecho de levantar la mano y decir, tómame más en cuenta, me gustaría que me involucraran más, viene un año de contrato para mí, mis resultados no han sido los adecuados en las últimas temporadas, necesito credenciales como para poder extender mi contrato aquí en Pittsburgh, o como para poder presentar mi currículum, mis credenciales y lo que hice en la última temporada en algún otro equipo. Y si no me tomas en cuenta, pues ¿cómo es que lo voy a poder hacer? El problema es y la pregunta es si Martavis Bryant está en una posición como para exigir eso, y mucho menos hacerlo en las redes sociales como lo hizo. Hay que recordar que este hombre fue suspendido el año pasado y ha tenido un historial de indisciplina, y aún así los Steelers lo han mantenido y le han dado sus oportunidades. Insisto, no está mal reclamar, no está mal levantar la mano, no está mal el exigir, el pedir, el involúcrenme. Lo que está mal es que atente contra el equipo, porque lo que hizo Bryant fue quejarse en redes sociales e incluso decir que su compañero Smith-Schuster es inferior a él.
Y ahí es donde entonces tiene que entrar la disciplina del coach, que de por sí es un coach que permite ciertas acciones y que incluso él ha tenido ciertas acciones donde se ha pasado de la raya. Pero tiene que haber una disciplina y la aplica bien el equipo. Busca los intereses personales, pelea por tus intereses personales, trata de superarte, pero todas esas acciones que intentas hacer hacia tu persona por tener un mejor contrato, por tener una mayor participación en el equipo, no deben afectar o no debes de involucrarte en la química del equipo. Y eso fue lo que hizo Martavis Bryant. Porque muchos preguntarán, bueno, ¿y qué hizo Le'Veon Bell? Bueno, Le'Veon Bell peleaba por un derecho del cual pues estaba él en lo justo. Él no quería un contrato de jugador franquicia, él quería un contrato a largo plazo, pero jamás involucró al equipo. Ben Roethlisberger tampoco dañó al equipo. Aquí directamente ataca a un compañero y esa es la molestia del equipo. Ahora van a enfrentar al conjunto de los Leones de Detroit, un equipo que en su defensiva presenta muchos problemas. No está dentro del top 20, imagínense, no está dentro de las mejores 20 dentro de los rubros más importantes, sobre todo en yardas y en puntos. Y es ahí donde yo creo que Detroit va a pasar problemas y va a pasar apuros. Detener a la ofensiva de los Acereros de Pittsburgh creo que va a ser muy complicado para Detroit. Puede que tenga armas para poderles mover el balón. No le veo elementos como para poder detener a la ofensiva de los Steelers. Es ahí donde va a pasar el juego y es ahí donde creo que el equipo de los Steelers va a ganar 26-21. Lunes por la noche, los Chiefs estarán jugando ante el conjunto de los Broncos de Denver. Esto será en el estadio Arrowhead. Es un clásico en la división oeste de la americana, una gran rivalidad. El equipo de los Chiefs está adelante 59 triunfos por 54 derrotas. Además, el equipo de los Chiefs ha ganado 3 de manera consecutiva. El último de ellos fue en Navidad del año pasado, 25 de diciembre, y ganaron 33-10. Un muy buen duelo porque se enfrentan la mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas, que es la de los Broncos de Denver, contra la tercera mejor ofensiva en cuanto a yardas, que es la de Kansas City. Sin embargo, Kansas City en sus últimos partidos no solamente ha sumado derrotas ante Pittsburgh y Oakland, su ofensiva contra los Steelers apenas logró pasar de las 250 yardas, aunque contra los Raiders sí consiguieron 425 yardas totales. El equipo de los Broncos de Denver pasa por una situación similar. Viene de 2 derrotas contra los Gigantes, que fue de manera muy sorpresiva, y una blanqueada contra el equipo de los Chargers allá en Los Ángeles. Una ofensiva que apenas llegó a las 250 yardas contra el equipo de los Chargers y se fueron sin puntos. Y la defensiva en ambas derrotas, sobre todo en la de los Gigantes, permitió 148 yardas por tierra. ¿Kansas City tiene armas para atacar y para defender? Sí. Tiene una buena defensiva, o una defensiva regular o buena, si la queremos ver así, y tiene un muy buen ataque. Un muy buen ataque que si es frenado por tierra, puede lanzar el balón y viceversa. Denver tiene una muy buena defensiva, de eso no hay duda. Aunque haya tenido capítulos malos como el que tuvo contra los Gigantes. Pero la ofensiva tengo mis dudas. La ofensiva creo que es una ofensiva que presenta nada más un ataque terrestre consistente y un Trevor Siemian irregular. Por eso yo creo que el equipo de Kansas City ganará este partido y le doy un pronóstico de 20-17 en favor de los Chiefs. Bueno, vamos a hablar del resto de la semana 8 y también algunos de sus cuestionamientos, algunas de sus preguntas que muy amablemente hacen llegar a través de mis redes sociales. En Twitter, Pablo Viruega. En Facebook, mi página pública, facebook.com/Pablo Viruega. En Instagram, Pablo Viruega. Y también en el correo electrónico info@pabloviruega.com. Primero, el resto de la jornada, el equipo de los Vikings visita a Cleveland. Aquí Minnesota va a ganar, tiene una buena defensa. 27-10 en favor de Minnesota sobre Cleveland. Los Bills de Buffalo reciben a los Raiders. Creo que a pesar de que los Raiders han ido levantando y vienen de una victoria muy importante ante Kansas City el jueves pasado,
El equipo de los Bills ganará este encuentro 27-24. Buena defensa la que tienen los Bills y en casa han ido jugando mucho mejor. Cincinnati va a ganar ante el equipo de Indianapolis. Andrew Luck no va a jugar y quién sabe si pueda jugar este año. Cincinnati 30-17. Chicago visita a Nueva Orleans. Chicago es un equipo que encuentra la manera de cómo ganar, aunque sea horrible, aunque sea lanzando 7 pases y completando 4. Ganó la semana pasada, sí, pero ahora ante los Santos, que tienen una muy buena ofensiva, veo difícil que lo puedan hacer. Nueva Orleans va a ganar 28-13. Los Jets en casa ante los Falcons. Los Falcons necesitan explotar con esa ofensiva. Los Jets ya vimos que pueden estar arriba en el marcador, pero no pueden detener al equipo contrario, al igual que Atlanta. Así es que creo que aquí los Falcons pueden ganar 27-17. Filadelfia recibe a San Francisco. Súmele otra derrota a San Francisco, 31-13 en favor de las Águilas, que para mí los Eagles son el mejor equipo que hay en la NFL. Qué buen balance tienen. Bucaneros de Tampa Bay recibe al equipo de Carolina. Carolina con muchos problemas, sobre todo Cam Newton de inmadurez. No puede estar en una conferencia de prensa sin meterse en problemas. Tampa Bay va a ganar 21-17. Seattle recibe a Houston. Seattle en casa sabemos lo difícil que es y va a ganar 27-14. Y los Patriots, que han mejorado mucho en la defensa, van contra unos Chargers que tienen 3 victorias de manera consecutiva. Pero aquí veo a los Patriots ganando en casa 30-20. Muy bien. Pasemos ahora con sus cuestionamientos, algunas de sus preguntas que han llegado a las redes sociales de un servidor bajo el hashtag Viruega Podcast, y muchos de ustedes lo han hecho y gracias por esa comunicación con todos nosotros, con un servidor. Bueno, les comento, preguntan acerca de los Vikingos de Minnesota, que les demos crédito, dice Pablo González. Tocayo, de acuerdo, creo que es un equipo que tiene una muy buena defensiva. En la semana en NFL Live, mi compañero Eitan Benesra los ponía dentro del top 5 de la NFL. Podrá ser debatible o no, si están en el top 5 o no, pero me gustó la manera como argumentó Eitan, sin corredor, sin receptor, con limitaciones a la ofensiva, sobre todo el quarterback. El equipo está ganando y hay que darle mérito a lo que ha hecho hasta ahora Minnesota. También dice Luis Rodríguez, golpes tardíos al quarterback. Bueno, lo explicaba más temprano, los quarterbacks tienen que aprender y tienen que entender a que se tienen que deslizar más temprano en la jugada. No pueden hacerlo hasta el último momento, porque pues entonces el defensivo no va a saber y va a ir a máxima. El defensivo siempre va a ir a máxima a tratar de taclear, no a lastimar, a tratar de taclear al contrario, y se puede presentar lo que sucedió con el Kiko Alonso y Joe Flacco. Así es que la idea es que trabajen eso los quarterbacks, que se deslicen un poquito antes, pero sí es un tema que al menos creo yo lo van a suspender un partido. Bueno, me mandó un correo electrónico Alejandro Catalán en info@pabloviruega y dice, muchas gracias por las felicitaciones. Dice que él jugó en los Mastines con el coach Neri, claro, el coach Neri ahí con los Mastines, y luego también estuvo con el equipo de las Panteras de la UAM. Ofensiva de los Raiders, por un lado, su horrible juego de hace 20 años, tipo West Coast, que nunca ha ido con la filosofía Raider, que es el fútbol vertical, la bomba y pases de rango medio. Cuando se dedican a un ataque más vertical son buenísimos. Carr y sus 4 receptores. Odio el fútbol americano de pasecitos y jugadas de 3 a 5 yardas. Raiders hasta la médula desde los años 70 con Stabler. Ken Norton no puede armar una defensiva dominadora. Si la enderezan pueden aspirar a algo, llegar a la final de la americana. Saludos. Bueno, Alex, déjame decirte algo. Yo creo que el equipo sí, incluso sucedió la campaña anterior. La defensiva estuvo mal al inicio de la temporada, mejoraron un poco y les alcanzó para estar en postemporada. Realmente este equipo se queda fuera por la lesión de Derek Carr, eso es más que evidente.
Creo que es un equipo que puede llegar a la final de la Americana. Sí, estoy de acuerdo contigo, necesita mejorar la defensiva. En cuanto a la ofensiva, yo no la veo mal. A ver, pensar que los Raiders van a jugar como lo hacían en los 70s, con esos pases largos, ya nadie juega así. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora hay más esquemas defensivos. Ahora hay una defensiva que constantemente utilizan los equipos que se llama nickel, que tú lo debes de saber. Son 5 defensivos, o pueden utilizar la dime, que son 6 backs defensivos. Entonces, ahora el terreno sigue siendo el mismo, con las mismas medidas que otros años, pero ahora los jugadores son más rápidos, más fuertes. Es más difícil poder completar un pase. Están mejor preparados, hay un mayor estudio, y el pase largo lo voy a asemejar un poco al tiro de 3 en la NBA. El tiro de 3 como el pase largo son los que mayor yardaje en el pase o mayor puntaje en la canasta te van a dar, pero son los de menos probabilidad de éxito. El triple es el que más puntos te da en el básquetbol, pero es el que el de menor porcentaje de efectividad tiene. Al igual en el fútbol americano, el pase largo te va a dar muchas yardas. ¿Cuántos pases largos puedes llegar a conectar en un partido? Por eso es que los quarterbacks y por eso es que las ofensivas tratan de explotar más bien la habilidad del receptor después de que tenga el balón. Entrega yardas después de la recepción. Crea jugadas, diseña un plan de juego donde puedas ponerle el balón a tus jugadores en campo abierto, en un pase corto o en un pase que tenga pocas probabilidades de que sea interceptado, o en zonas donde el receptor pueda tomar el balón y gracias a su velocidad ganar yardas. Por eso es que vemos muchos pases al centro del campo con trayectorias, muchas de ellas cruzadas, y donde atraviesan casi todo el campo, porque a base de velocidad se pueden llevar la cobertura, y con un buen pase no detienen su carrera y ganan más yardas. Entonces, yo creo que el fútbol americano va hacia eso. Claro que es espectacular el pase largo, pero en pocas probabilidades se puede llegar a dar de manera exitosa constantemente en un partido. Bueno, aquí están entonces dándole respuestas a algunos de sus cuestionamientos. Agradecerles porque muchos de ustedes han mandado comentarios en el video que coloqué del golpe de Kiko Alonso a Joe Flacco. Hasta ahora son muchísimos los comentarios que han llegado y les agradezco, más de 130 comentarios. Me gustaría nombrarlos a todos, pero pues aquí nos quedaríamos un muy buen rato. Trato de leerlos todos e insisto en este punto de Kiko Alonso y Joe Flacco. Jugada muy cerrada, jugada muy difícil, muy probablemente vayan al menos a multar a Alonso, al menos muy probablemente lo vayan a suspender. Y cierro con esto. El deporte es agresivo por naturaleza, es de contacto y es apasionante. Sin embargo, los tiempos han cambiado y no es que ahora le quitemos la agresividad al deporte, no, es que ahora hay que cuidar mucho más la integridad del jugador. Así como el defensivo debe de aprender que hoy en día ya no se puede taclear como antes se tacleaba y que los golpes a la cabeza van a ser duramente sancionados, así el quarterback debe de pensar que si va a correr el balón, que si se va a meter a los golpes, lo tiene que hacer y puede llevarse consecuencias, sino que tenga el tiempo suficiente de barrerse para darle oportunidad a los defensivos de reaccionar. Hay otro par de acciones en esa jugada, la acción del liniero ofensivo que se va sobre Kiko Alonso, no el empujón, sino que ya en el suelo con las dos manos le pega en la barra y le saca el casco, algo que la NFL debe tomar en cuenta. Y también el liniero defensivo de Miami, Sue, que le pone la mano en el cuello a Mallet, el quarterback de los Ravens, también debe ser revisado por la NFL y después le pica el ojo a un liniero ofensivo. Todas esas acciones las debe de tomar en cuenta la NFL. No solamente es la acción de Kiko Alonso, que es la más violenta, que es la más impactante, pero hubo varias acciones en el partido que la NFL debe de tomar en cuenta para que
se aplique el reglamento y para que se aplique de manera pareja las reglas para todos, para cada uno de ellos. Gracias por sus comentarios en Twitter, Pablo Viruega, en Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, mi página pública, en Instagram Pablo Viruega y también en el correo electrónico. Ahí estamos en contacto 24/7, info@pabloviruega.com. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Viruega Podcast.